Estamos acá con mi amigo Néstor hablando. Bienvenido, Néstor. ¿Cómo estás, Néstor Gandulia? Bienvenido. Bien, la verdad es que viviendo esta primavera al tope Divino. tan esperada que la verdad que parece ser una explosión de gente. Hace Sí, sí, un sí. par de días apenas tuvimos una bellísima excursión a Piriápolis, Piriápolis secreto, Precioso. y bueno, ya nos están arañando para que hagamos nuevas Exacto. fechas. Vamos a tener dos fechas que todavía no están del todo decididas, pero quienes entren en las redes en Montevideo Secreto se van a enterar. Este mes seguramente vamos a hacer dos viajes porque hay mucha gente insistiéndonos con viajar a Todos queremos Piriápolis con salir, nosotros. Néstor. Todos queremos Queremos salir, salir queremos en todos los reunirnos, queremos sentidos. celebrar, queremos festejar. Es cierto, es Hay que cierto. ponerse excusas nomás. A pesar de que hoy, bueno, Bueno, hoy es un es un día de día muy especial. recogimiento, por lo menos Exacto, para los cristianos, en realidad, es el día de exacto. todos los santos, pero en realidad para muchas culturas es un día muy significativo y no un día de recogimiento solamente para los cristianos, es un día para los cristianos católicos además. Eh, Porque para el resto de las culturas es efectivamente un día de celebración, que incluso de un lado y del otro del océano es alucinante cómo en las mismas fechas los pueblos desde tiempos muy antiguos celebraban prácticamente las cosas idénticas, desde mucho antes de que hubiera un puente, digamos, cultural entre América y Europa para los antiguos celtas como para los mexicas, para casi todos los pueblos en los que las regiones tienen solo dos estaciones en el año, estación oscura y una estación Exacto. clara, por estos días es el día del equilibrio, Claro. es el día en que termina en tierras celtas, por ejemplo, las antiguas tierras celtas, es el día en que termina la estación clara, digamos, la estación de la luz, y empieza la de la oscuridad. Y el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad entonces llegan a un equilibrio. Los celtas interpretaban eso como la máxima cercanía en el año entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y Claro, porque eso eso, es Halloween también, ¿no? Estamos exacto, el 31. es que justamente para ellos la interpretación que hacían es que las fronteras esta noche están más delgadas que nunca. Y entonces los muertos pasan al mundo de los vivos, pero lejos de ser un día de horror, esas Sí, de cosas que hizo miedo. Hollywood, en realidad era un día de celebración que se preparaba por semanas enteras, porque esa noche los muertos queridos volvían a casa a pasar una noche con su familia. ¿Quién iba a sentir miedo porque volviera la abuela o Sí, o el la padre, madre, o el digamos? padre, o el hijo. Era la oportunidad increíble de que de que se pudieran decir las cosas que no tuvimos tiempo de decir cuando estaban en vida, o de compartir los problemas de la familia actuales para que se pudieran aplicar esos conocimientos, esos saberes, esa experiencia que los más ancianos se llevaban a la tumba, digamos. Entonces era un día de transmisión de conocimiento, era un día de fiesta realmente, Claro. ¿no? Se preparaban las comidas más, que más le gustaban a los difuntos queridos, licores deliciosos. Se contaban historias, se removían, digamos, las memorias. Era un día hermoso de renovación de la memoria de los que se fueron. Y al igual que todos los pueblos del mundo, los celtas también sabían que la única muerte verdadera es el olvido. Claro. Y que mientras tengamos a los difuntos en el corazón, nunca están muertos del todo. Entonces, ese día era para celebrar. Curiosamente, algunos de los mitos que se contaban en aquel tiempo para sostener estas celebraciones año a año, también se cuentan, incluso acá en la campaña uruguaya, mirá vos. Mira. Claro, porque las trajeron los gallegos, que eran celtas de Sí, claro. origen. Y se cuenta el mito, por ejemplo, que en Europa se llama Jack and the Lantern, Juancito el de la linterna, y en Uruguay, en los fogones, agarró un nombre más criollo, el viejo Miseria. Cuentan que el viejo Miseria era un viejo sinvergüenza divino, de esos viejos sabios, pero muy sinvergüenza. No le gustaba mucho el trabajo, le gustaba la fiesta, el boliche, los amigos, qué sé yo. Todas las mañanas muy tempranito salía el viejo Miseria a la puerta del rancho a mirar el horizonte y una vuelta vio que en el horizonte venía la muerte, derechito para la casa de él.
se metió para adentro para pensar, ¿qué hago ahora? Y empezó a pensar rapidito, y era un viejo muy zorro. Así que cuando llegó la muerte y golpeó las manos, el viejo salió y se hizo el sonso, el sorprendido. Uy, no me digas, me agarraste con de alpargata bigotuda, chiripá medio indecente, una vergüenza impresentable por un acontecimiento tan trascendente. Entonces le dijo a la muerte, ¿por qué no me esperás unos minutos que yo me pongo las pinchas domingueras? Total, no las voy a apreciar más. Así que vos esperame sentadito ahí en la horqueta del árbol, que es donde me siento a tomar mate, porque soy tan pobre que ni taburete tengo. La muerte, bueno, medio rezongó, pero fue y se sentó en la horqueta del árbol, y el viejo misionero entró y salió por la puerta de atrás. Y sin que la muerte lo viera, le hizo una marca, una cruz. En el tronco, digo, justo debajo de la cola de la muerte, digamos. Es un símbolo celta muy antiguo, el símbolo de las cuatro edades del mundo. Es el símbolo que representa la eternidad. La muerte no puede cruzar ese símbolo. Así que la muerte quedó encerrada en el árbol del viejo. O sea, y el viejo salía todas las mañanas a tomarle un poco el pelo, a cebarle unos mates, conversar un poco. Una vuelta, dicen, salió a la puerta del rancho, miró al horizonte como hacía siempre y vio que venía un lote enorme de gente, una multitud, derechito para el rancho de él. Ni bien se vieron acercando, empezó a ver quiénes eran. Eran gente que volvía mutilada de la guerra, pero no se podía morir porque la muerte estaba encerrada en el árbol de miseria. O eran viejos que ya estaban cansados de vivir, pero no se podían morir, ni tampoco los enfermos que estaban sufriendo. Todos venían a pedirle al viejo miseria que por favor soltara la muerte de una vez. Y él sabía que el primero que marchaba era él, pero también era buen corazón, así que negoció con la muerte. Le dijo, yo te dejo ir, pero vos me dejás volver una vez al año, a estar con los amigos acá, a charlar un poco, qué sé yo. Y a traerme alguno más del otro lado para no aburrirme del viaje. Y ese día es justamente el 31 de octubre. Lamentablemente los celtas sufrieron primero la invasión de los romanos, que acabaron con todo, destruyeron toda la cultura druida, y después los cristianos que tomaron el poder en Roma. Como aquella celebración que se llamaba Samhain en tiempos de los celtas, seguía vigente a pesar de todo, los cristianos decidieron aplastarla con una celebración inventada para eso. El día anterior al Día de Todos los Santos, que en el inglés antiguo se decía All Hallows Eve, de ahí salió la palabra Halloween. Eh, Muchos años después recién se terminó transformando en Hollywood en una cosa de miedo y horror y cosas así, porque es lo que vende, digamos. Sí, claro. Pero cuando los irlandeses y los escoceses llevaron eso a los Estados Unidos, seguía teniendo ese mismo sentido, digamos, de que la memoria mantiene vivas a las personas. Y y se encontraron con mucha sorpresa de que en México, por ejemplo, el día de hoy, digamos, es un día de fiesta en ese mismo sentido, porque vuelven los muertos a convivir, digamos, con sus familias y con sus comunidades, digamos. Entonces, un día hermoso de celebración, digamos, repleto de calaveras por todos lados, que no tienen el sentido de espanto y horror que tienen, al contrario, vienen acompañadas además de millones de flores que se ponen en todos los rincones de los poblados y de las ciudades, porque eso alimenta el puente de flores por el que los muertos cruzan, digamos, de un mundo al otro para estar esta noche con los vivos. Ha sido un día precioso. En el altiplano, que también tiene dos estaciones, es exactamente la misma cosa, se llama Mastacu, es una celebración muy antigua del pueblo aymara que todavía mantiene muchos de los bolivianos, al punto de que generan a veces rispideces con los argentinos, porque en Chacarita, por ejemplo, hace poco salió una noticia, hay problemas siempre con los bolivianos, porque tienen la manía de el Día de los Muertos, justamente, meterse en el cementerio con mesas, hacen almuerzos, vienen músicos, tocan música, hacen bailes, porque Claro. para ellos no es un día de tristeza es un día de alegría, porque es el día en que se renueva la vida a través del vínculo de las personas difuntas con sus familias. Fíjate vos. Es más lindo verlo así. Yo creo que sí, pero eso por supuesto tiene que ver con las convicciones de cada uno y Claro, una. Yo prefiero verlo de esa manera porque la muerte nos va a tocar a todos. claro.
y me encanta sentir que las cosas que yo haga en vida serán las que determinen si yo seguiré vivo después de muerto o no. Tal cual. A mí me encanta esa canción de Rada, ¿viste? Que dice el día que yo me muera. Claro que sea un día de Me fiesta, que se encanta. vistan de No, rojo, no, que sí, tal salgan, cual. Yo amo claro, esa canción. claro, Y yo claro. creo que se las voy a grabar bien grabadita a todos los que me acompañan para que el día que me muera hagan una fiesta. Exacto, Porque es exactamente. como, ¿eh? La vamos a hacer, dice el Bien, señor. bien, Sí, sí, dale, sí. contamos Sí, sí, contigo sí, sí, entonces. están Buenísimo, todos invitados. buenísimo. Pero en realidad es eso, ¿no? O sea, el darnos cuenta que en ese momento de conexión, igual es un día, no es como antes, ¿no? Cuando uno, yo no sé, pero cuando yo era chica, este día había como una cosa muy, Muy todas las fuerte, abuelas, muy las tías, todas iban, apagado, religioso, eran vestirse de vestirse, negro, es algo exacto, de con gris, las y yo no, flores al claro, cementerio, ese día de tristeza. exacto, Yo creo que es muy sano, digamos, que este diálogo entre culturas, digamos, que yo dediqué toda mi vida a promover a través de las historias. sí, Justamente porque nos ayuda a ver las cosas de otra manera. No digo que no dé miedo lo desconocido, digamos, como la claro, muerte, ni tampoco que no dé tristeza la pérdida, digamos, de seres queridos cercanos. Pero la esperanza es lo que prevalece. Y cuando uno se da esa oportunidad de diálogo, digamos, sí, de conexión, de de conexión, apertura, de reencuentro, digamos, exacto, del que ante un problema que no sabe cómo resolver se pregunta, ¿qué haría mi padre en esta situación, digamos? Y entonces es como traer el espíritu de tu padre de vuelta para que te ayude a resolver el problema. y es Y eso los así, mantiene vivos y mantiene viva la esperanza de que la muerte depende de nuestros actos totalmente. y de lo que seamos capaces de hacer para mantenernos en la memoria de nuestra gente. Totalmente, porque hay gente que está viva supuestamente y Claro que está sí. muerta en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Es Sin correcto, embargo, hay gente que sigue viva permanente, ¿no? es Cuando correcto. uno conecta con... Casi todas las culturas del mundo, excepto la occidental, ven la muerte de esa manera y creo que es una forma muy sana que deberíamos aprender. Sí, tal cual. Gracias, Néstor, Un como gustazo siempre. enorme. Montevideo Secreto, todas las redes para saber En de tus todas viajes, las dónde se redes puede de ir, las dónde se puede estar, charlas, las de las charlas. cenas temáticas, los paseos por los barrios, los viajes en bus. Estamos a tope de actividades y la verdad es que es un gustazo porque se siente que la gente necesita primavera y eso es lo que estamos Sí, sí, haciendo. necesitamos revivir, Claro que sí, renacer necesitamos. claro que sí. Gracias, Néstor, como siempre. Un gusto. Bueno, nosotros continuamos.